Qué bueno estar con ustedes nuevamente a través de esta plataforma social. Y hoy continuamos con nuestra serie vertical y es nuestra idea seguir compartiendo las enseñanzas que encontramos en el libro de Colosenses. Hoy hablaremos del hogar, de la familia que el Señor formó antes de que fueran otras instituciones como el Estado y la Iglesia. Platicaremos acerca de cómo obtener un hogar cristocéntrico basado en los pasajes de Colosenses 3 del 18 al 21. Pero antes de continuar, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Señor, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de un día más y poder venir y hablar acerca de su palabra, de lo que usted tiene hoy para nosotros a través de los pasajes que vamos a estar viendo. Le pido que nos guíe Dios a través de su Espíritu Santo y que nuestro corazón y nuestra mente sea edificada. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Quiero darles un contexto acerca del pasaje que vamos a estar viendo en esta ocasión. El pasaje de Colosenses 3 contiene una serie de instrucciones. Desde el capítulo 1 al versículo 17, el pastor Alfonso el sábado pasado compartió acerca de todas esas instrucciones que el apóstol Pablo estaba mandando a la iglesia de Colosas. Pero al llegar al versículo 18 y continuar del 21, del 21 al 22, 18 hasta el 22, encontramos que hay unas instrucciones totalmente diferentes a las que había estado dando antes el apóstol. Y aquí habla precisamente de lo que es la familia, el hogar, el matrimonio. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Pero quisiera que me acompañaran en la lectura del pasaje que se encuentra entonces en Colosenses capítulo 3, versículo del 18 al 21. Y dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero antes de considerar los pasajes que hemos leído, es necesario definir en esta ocasión qué es un hogar cristocéntrico. Y en realidad no necesitamos ser teólogos al extremo para entender que un hogar cristocéntrico es aquel hogar donde el Señor Jesucristo es el centro de la vida familiar. Ahora bien, para que también el hogar sea cristocéntrico, eso quiere decir que cada miembro de la familia es un miembro de la iglesia de Cristo, o sea, es un hijo de Dios. Para que sea un hogar cristocéntrico, todos sus miembros deberían de ser creyentes. Por lo tanto, si usted todavía no si usted forma parte de una familia y todavía no forma parte de la iglesia o de la familia de Dios, yo le invito a que haga una decisión, y eso tiene que ver con el Señor Jesucristo, que hace 2000 años vino a este mundo a cumplir una promesa que Dios había hecho a un hombre que se llamaba Abraham en el Viejo Testamento, donde él prometió que en él serían benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Esa promesa se cumplió el día que el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, cuando Él vino con el propósito de morir en una cruz para perdonar los pecados del hombre, de la humanidad, los suyos y los míos, para derramar completamente su sangre y pagar la deuda de pecado que usted y yo teníamos. La Biblia dice que si usted cree lo que Él hizo en esa cruz, que derramó completamente su sangre para pagar su deuda de pecado, que fue sepultado y resucitado al tercer día, Él dice que le da la vida eterna. Él le da la vida eterna. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy usted puede decidir recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y Él le dará la vida eterna, como dice en Juan 3:16. El deseo de Dios es que cada uno de los miembros de la familia sean salvos y lleven la salvación al hogar que pertenecen. Así que Él quiere que
que todas las familias de este mundo sean salvas. Espero que usted lo haga en esta ocasión. Si no sabe cómo hacerlo, lo invitamos que busque a alguien que le enseñe de nuestra iglesia para poder recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. En realidad lo que se necesita es hacer una oración donde usted reconoce que es un pecador y que no puede salvarse por sí mismo y que necesita el sacrificio de Cristo para ser salvo. Si usted hace esa oración reconociendo eso, el Señor le da la salvación y la vida eterna. Retomando entonces lo que es un hogar cristocéntrico, pues diríamos que es un hogar donde el Señor es la base para construir la familia que Él quiere. Tal como lo expresa un pasaje en el Salmo 127:1 que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan quienes la edifican. O sea que el Señor es la base principal para edificar una familia cristocéntrica. Eso es lo que dice ese pasaje, que si Jehová no edificare el hogar, en vano trabajan quienes lo edifican. Lo que quiere decir es que la única garantía de construir un hogar o una familia como Dios quiere, solo es posible cuando el Señor es la base para poder edificarla. Así que es necesario que de manera individual y particular, cada uno de ustedes tome conciencia de que un hogar cristocéntrico se basa en que el Señor sea el centro de la vida familiar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos realmente hacer eso? Porque es importante cuál es la mecánica y la dinámica que Dios establece para construir un hogar cristocéntrico. Podemos decir que Dios establece un orden en la relación familiar. Comienza con un orden. En el libro de Corintios, en el capítulo 1, versículo 11 al 3, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Dios es un Dios de orden, y todo lo que hace está totalmente bien hecho y en orden, de manera que todas las cosas creadas funcionan en un orden exacto, en un orden totalmente exacto. Así también pasa con lo que es el matrimonio y la familia. Dios establece un orden en las relaciones familiares. Y para dejar bien claro lo que este pasaje dice, lo que los pasajes de Colosenses nos van a decir, queremos dejar establecido que ese orden lo define Dios en este pasaje de Corintios. Quiero dejar enfáticamente esto. Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, para edificar un hogar cristocéntrico, debemos reconocer el orden que el Señor estableció en el matrimonio. Él dio a los cónyuges roles específicos para guardar ese orden en el contexto del matrimonio y la familia. Así que en los pasajes de Colosenses 3, 18 al 21, el Señor establece ese orden a cada miembro del hogar o de la familia. Y lo primero que hace es, en el versículo 18, es que a las casadas se les pide que se sujeten a sus esposos. Colosenses 3, 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. A veces cuando hablamos de este término sujeción en estos días, pareciera que aún nuestras hermanas de la iglesia, nuestras hermanas en Cristo, tienen un problema en entenderlo como Dios lo entiende. Y los hombres tienen un problema en comprenderlo como Dios quiere que lo comprendamos. Muchas veces nos adaptamos en nuestro comportamiento y testimonio conforme a lo que la cultura dice y no conforme a lo que Dios dice en su palabra y que nos manda precisamente en ella. Por eso Romanos 12 nos recuerda y nos advierte, y no adopten, dice, las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios entonces es el que define todas estas cosas y deberíamos entonces venir y tomar en cuenta y consideración lo que Él dice y no adaptarnos a lo que la cultura nos dice. Por eso es importante saber qué es la sujeción. ¿Qué es la sujeción y cómo debemos entenderla? Quisiéramos introducir este punto comenzando a definir lo que no es la sujeción.
porque esto es importante que lo sepan o que lo sepamos todos. La sujeción no es autoritarismo, o sea, no es alguien autoritario, no es que está en un batallón y que van a imponer cosas, ¿verdad? No es discriminación, no es que se discrimina a la mujer, es más, el Señor emancipó a la mujer cuando Él estuvo acá. Por ejemplo, si ustedes, mujeres, pueden irse a los pasajes que están en los evangelios cuando Él se encontró con la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer despreciada por la cultura, despreciada por las leyes de la cultura. Sin embargo, el Señor la emancipó y vino y habló con ella, que aún los apóstoles se admiraron de por qué Él estaba hablando con ella. Entonces, no es discriminación, no es esclavitud. Tú no tienes como esposo a una esclava, tienes a la ayuda idónea que Dios te dio para ti. No es tampoco imposición, tú no puedes imponer la sujeción, no es despersonalización, no es venir y quitarle a la mujer su personalidad. No es tampoco superioridad, no es que el hombre es más que la mujer, ni no es inferioridad, no es que la mujer es inferior al hombre. La sujeción entonces podría definirse como el llamado divino de una esposa a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo a ejercerlo. Miren bien, podría definirse como el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo a ejercerlo. La mujer está puesta precisamente para eso, porque Dios la puso como la ayuda idónea del hombre y tiene que ayudarle a ejercer su liderazgo. También podría decirse que es la disposición de seguir la autoridad de un esposo y la inclinación de ceder a su liderazgo en una actitud voluntaria y basada en el amor a Dios y a su esposo. Si tú amas a Dios y amas a tu esposo, entonces vas a entender lo que es la sujeción. Y para entenderlo un poco más, también podemos considerar que la sujeción comienza con nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En este pasaje, la razón de la sujeción es el Señor. No es el esposo en sí mismo, aunque él es la figura que Dios ha puesto en ese contexto para que tú, como esposa, te sujetes. Pero en realidad es el Señor. La sujeción tiene que ver con el Señor y continúa al sujetarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sujeción es una demanda a todos los creyentes que forman parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Estamos llamados, ustedes y yo, a sujetarnos unos a otros. Debemos saber de una u otra forma también que todos estamos bajo sujeción. No hay ninguno de ustedes y yo que no estemos bajo sujeción de alguien, bajo la sumisión de alguien. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que todos estamos bajo sujeción. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente, y esto va con los jóvenes, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, dice, porque para entender y comprender la sujeción se necesita humildad, porque Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. Es bien interesante este pasaje. Cuando tú entonces, mujer, dama, entiendes la sujeción de manera correcta y la practicas, eso tiene algunas implicaciones, y una de ellas es que respeta el diseño de Dios. En realidad, cuando tú te sujetas, cuando practicas la sujeción, tú estás respetando el diseño que Dios ha establecido. Y no solamente eso, sino que mantiene la unidad del matrimonio. En realidad, cuando tú practicas la sujeción, tú mantienes la unidad del matrimonio, porque en un matrimonio, en una familia, no pueden haber dos cabezas, no puede haber división. Solo tiene que haber una, la que Dios estableció. Entonces, cuando tú practicas la sujeción, mantiene la unidad del matrimonio y la familia. Y cuando lo haces también es por amor a Dios y amor al marido.
Y ya aquí hay un vínculo perfecto que es el amor. Colosenses 4:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. También tiene otra implicación, que es el ejemplo que tendrán tus hijos cuando ellos en realidad se casen, para que tengan firmes y convencidos totalmente que este es el diseño de Dios. Y para cerrar este punto, quisiera recordarte que la sujeción debe ser una decisión voluntaria respondiendo al Señor. Y el mayor ejemplo que tenemos de sujeción es el mismo Señor Jesucristo. Él debe ser tu ejemplo para imitar, para hacer esto de la sujeción. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el ejemplo de la sujeción. Él estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Él podía haber salvado, nos hubiera salvado de cualquier manera, pero él decidió hacer la voluntad del Padre, que era morir en una cruz. Fue obediente. Él se sujetó a la autoridad del Padre. Él se despojó de su divinidad. Si tú entonces quieres practicar la sujeción como un principio de Dios, pues el Señor Jesucristo es tu mejor ejemplo. Así que cuando entiendes la sujeción desde la perspectiva bíblica, entonces entiendes esto, lo que al final del pasaje de Colosenses 3:18 dice, es conveniente por causa del Señor. O sea, que la sujeción es correcta. No es que al Señor se le zafó esto y entonces creó un cisma o un problema, no. Es lo correcto, es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. En Colosenses 3:18, en una versión popular, dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y en otra versión dice, esto es lo que se espera de una mujer creyente. ¿Ok? Entonces, dejo esto para su consideración. Bueno, pero ya estuvo bien con las damas. Hoy vamos con los maridos. En el pasaje de Colosenses 3:19, el Señor les dice que a los esposos se les ordena que amen a sus esposas. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Debemos amarlas en realidad de una manera como Dios quiere que las amemos. Y eso lo encontramos que debemos amarlas con el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Miren, el amor ágape, ¿verdad? Que tiene su raíz en el idioma griego. El amor ágape es el amor que da y se sacrifica por lo mejor para la otra persona. Es un amor no egoísta porque siempre busca lo mejor para la persona a quien ama. También es un amor de compromiso, o sea, que sigue amando, pase lo que pase. Este es otro punto. No es un sentimiento. En realidad es una decisión definitiva de la voluntad que produce después un sentimiento. En realidad el amor es el amor como Dios nos ama. Él decidió amarnos a pesar de ser como ustedes y como yo. Efesios 5:26 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él estaba pensando en el bienestar de ustedes y en el mío. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera hecho ese sacrificio, ustedes y yo no teníamos esperanza en este mundo. Pero Él vino y pensó en nosotros. El amor ágape es ese, pensar en el beneficio y en el bien de la otra persona. Esa es la clase de amor con que Dios quiere que amemos a nuestras esposas. El amor ágape es el amor con que Dios nos ama a nosotros, con que nosotros debemos amar a Dios y con que el amor que nosotros debíamos amar a los demás. Esta clase de amor se describe en el Evangelio según San Juan, en Juan 3:16, es el mismo término que Dios usa, que de tal manera amó Dios al mundo. Ese es lo mismo también acá en Colosenses 3. Así que también podemos amarlas o debemos amarlas con amor incondicional, de ese amor que da sin esperar nada, tal como el Señor lo hizo. El Señor se sacrificó por amor a nosotros
Y Él no esperó nunca que nosotros respondiéramos de alguna manera con ese amor con que Él nos ama. Es más, la gente lo rechaza. Rechaza ese amor que Dios demostró en esa cruz. Pero también la instrucción del pasaje al final expresa, no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19, no seáis ásperos con ellas. Debemos tratarla como a vaso más frágil, como el Señor lo hizo con las mujeres que Él tuvo contacto. Por ejemplo, vuelvo a repetir, lo de la mujer samaritana es un gran ejemplo. Miren, dicen las estadísticas de los periódicos que durante la cuarentena ha subido el maltrato del hombre hacia la mujer en los hogares en un 18%. Esa es como la cultura, como el mundo hoy reacciona ante situaciones como esta, cuando en realidad en esta cuarentena debió haber sido diferente, ¿verdad? De que los hombres vinieran y como tuvieron bastante tiempo juntos ahí, ¿verdad? Pudieran establecer una mejor relación, mejorar la relación si estaba mala. Pero por el contrario, se ha vuelto complicada. Creció en un 18% el maltrato y es un maltrato que es físico, psicológico, económico. Espero que ningún hombre de esta iglesia, ¿verdad? O ningún creyente esté dentro de estas estadísticas. Porque cuando tú amas a tu esposa, como Cristo lo hace, no hay lugar para el maltrato, porque el que ama a su esposa no le hace daño. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, no hace mal al prójimo. Entonces, eso es importante. Y en Efesios 5, del 28 al 29 dice, de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida como Cristo a la iglesia. Esa es la dinámica de amar a nuestras esposas, como ustedes y yo nos amamos. Ustedes y yo andamos buscando siempre proteger y cuidar nuestro cuerpo, pues de la misma manera como nos amamos, debemos amar a nuestras esposas. Es lo que el Señor hace, porque Él dice que Él sustenta y cuida y ama a su iglesia, ustedes y yo. De la misma manera debemos amar a nuestras esposas. Otra de las instrucciones del pasaje de Colosenses 3 está dirigida a los hijos. A los hijos se les ordena que deben obediencia a sus padres. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué es la obediencia? Es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. Esto es lo que dice el diccionario, así tácitamente. Es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. Si tú eres hijo, te recuerdo que tus padres son la autoridad que Dios ha establecido en el contexto de la familia y de tu hogar. Ellos son superiores y tú les debes obediencia. Hay un verso paralelo en Efesios 6:1 que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, porque esto es lo que Dios demanda. Dios demanda. ¿Sabes que tu mejor ejemplo de obediencia es el mismo Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, por ejemplo, en Lucas 2:51, dice que cuando ellos fueron a Jerusalén, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes? A José y a María, sus padres terrenales. Él es el mejor ejemplo de lo que es obediencia y sujeción de ti como hijo. Y en el pasaje también se establece que debes obedecer a tus padres en todo. Colosenses 3:20 en la parte final dice, obedeced a vuestros padres en todo. Así que obedecer es un mandato que debe hacerse también en el Señor. Tu figura debe ser el Señor. Voy a obedecer a mis padres por causa del Señor. Eso es lo que debes pensar en tu mente y en tu corazón. Como hijos, entonces, ustedes deben obediencia primeramente al Señor y luego a tus padres. Y hacer esto es correcto y traerá bendición para tu vida. El que no puede hacerlo o el que en realidad, si tú estás en conflicto de obedecer o no obedecer a tus padres, tienes un problema. Porque la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 28, pone las condiciones que
estableció para Israel con respecto de la obediencia y la desobediencia. En realidad la obediencia trae bendición, pero ahí en esos pasajes de Deuteronomio, la desobediencia trae maldición. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Entonces te conviene obedecer a tus padres en todo, como dice el pasaje. Obviamente en todo lo que es correcto. En todo lo que es correcto. Igual, ¿verdad? Como dice para las esposas, que estén sujetas en todo, pero es en todo lo que es correcto. Cuando obedeces a tus padres y los honras, recibes bendición de Dios. Porque en Efesios 6 está el mandato de que es un mandato con promesa, es un mandamiento con promesa y te va a ir bien. Pero si tú quieres fracasar, simplemente no obedezcas a tus padres. Mientras estés en la casa, en el hogar cristocéntrico, se basa entonces en tu obediencia a tus padres mientras estés ahí. Vas a un día a irte de ese hogar, a formar otra célula familiar, pero mientras estés en la casa, tienes que obedecer a tus padres y la honra es para siempre. Cuando tú obedeces a tus padres, al Señor le agrada. Eso es lo que dice la parte final de Colosenses 3:20, porque esto agrada al Señor. Cuando obedeces, al Señor le agrada. Es así como los padres naturales, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nos obedecen, nosotros nos alegramos. Me agrada cuando mis hijos me obedecen, ¿verdad? Ellos ya están mayores, pero aún así hay cosas que ellos, cuando les digo alguna cosa, obedecen. Y eso a mí me agrada. Pues lo mismo el Señor, se agrada cuando tú obedeces a tus padres. Y déjame decirte que Jesucristo también es el mejor ejemplo que podemos tener para agradar a nuestros padres. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En una versión popular dice, y ustedes los padres no deben enojar a sus hijos para que no se desanimen. No deben enojar a sus hijos para que no se desanimen. Ustedes los padres pueden producir buenos hijos o malos hijos dependiendo de lo que hagan en ese contexto. Y a ti, padre, entonces Dios te manda a que no provoquéis exasperación o enojo en tus hijos. ¿Cómo realmente podemos llegar a enojar a nuestros hijos y producir, como dice la palabra, exasperación? Pues uno es con la sobreprotección. La sobreprotección es buena en cierto momento, pero es mala cuando hay sobreprotección. La protección, perdón, es buena, pero cuando hay sobreprotección es complicado. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, yo he visto, ¿verdad? Hay madres que no dejan respirar a sus hijos, ¿verdad? Que no te vayas por ahí, que no, venite, no te subas ahí. Es demasiado. Miren, algunas veces hay que permitir algunas cosas. En una ocasión estaba la niña de mi hijo, estaba tocando unas hormiguitas, ¿verdad? Y con la intención de no sé qué, de matarla o de comérsela. Entonces yo le decía a ellos, no, déjenla ahí, hombre, déjenla, que se las coma. ¿Cuál es el problema? Dejen que coma tierra, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Pero claro, era en broma, ¿verdad? Pero la sobreprotección puede causar enojo o exasperación en los hipotes, ¿verdad? También otra cosa que produce un enojo en ellos es burlarse de ellos. Cuando tú como padre te burlas de tus hijos, puede provocar enojo en ellos, ¿verdad? Y a mí me pasó con mis hijos, ¿verdad? Que en algunos momentos yo los provoqué a enojo y eso es mala onda para hacerlo, ¿verdad? Así que les recomiendo que no se burlen de ellos, ¿verdad? ¿Te gustaría que se burlaran de vos? No, a mí no me gusta que se burlen de mí, ¿verdad? Entonces no te burles de tus hijos. La otra cosa que puede provocar enojo de exasperación es cuando tienes preferidos. Cuando tienes preferido, ¿verdad? Ay, mi niña, mi niño, ¿verdad? Mi único niño. Y tenés como 5. Y solo te referís a uno. Eso provoca enojo. Eso fue lo que provocó problemas en la familia de José, ¿verdad? Porque José era el preferido. Y entonces los hermanos querían hasta matarlo. No lo mataron,
sino que lo vendieron, pero esa era la intención. ¿Por qué? Porque había enojo en ellos, porque él era el preferido de su papá y de su mamá. Entonces tener preferidos no es bueno, eso provoca enojo en los muchachos. Compararlo con otros niños, ¿verdad? Aquel niño, mira, ve, el niño del vecino es mejor que vos. Eso es terrible, eso es terrible. No solamente va a provocar enojo, sino que va a provocar problemas de autoestima en tu hijo. Entonces, no debes hacerlo como padre. O decir también, yo cuando estaba como vos, yo hacía esto y esto. Y mentiras, muchas veces eso es pura mentira, pues puro cuento que le dijeron a él que hizo eso, pero no es cierto, ¿verdad? Entonces, debemos evitar ese tipo de cosas. Exigencias fuera de la capacidad del muchacho. A veces los padres exigen demasiadas cosas a sus hijos, ¿verdad? Porque por eso precisamente que estábamos hablando, ¿verdad? De que, no, cuando yo era como vos, hacía esto, esto. No, los niños tienen cierta capacidad, principalmente los niños, ¿va? Tienen cierta capacidad de hacer algunas cosas, entonces no puedes exigir fuera de la capacidad de ellos. Disciplinarlos o llamarles la atención en público o frente a sus amigos, eso es terrible para los muchachos. Va a causar enojo, ¿verdad? Principalmente en los que ya están en el periodo de adolescencia. Van a sufrir o van a producir enojo y van a producir resistencia en tu relación como padre e hijo. Y la otra cosa es no expresarles tu amor, ¿verdad? A veces ese problema lo tenemos los varones, que no podemos expresarle a nuestros hijos varones nuestro amor, ¿verdad? Y los tratamos como así, como extraños. En vez de abrazarlos y decirles, mira, hijo, te amo, hija, te amo, deberíamos de hacerlo, expresarles nuestro amor. El rigor extremo es algo también que produce enojo en los muchachos. Y y algo que realmente produce enojo y que no deberíamos de hacerlo y que lo hacemos repetidamente y muchos de ustedes yo sé que lo hacen y lo han hecho y no lo vuelvan a hacer, es prometerles algo y no cumplirlo. Eso va a producir en realidad enojo en tus hijos. Así que tu rol como padre más bien es instruirlos y educarlos en los principios eternos. Efesios 6:4 dice, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que esa es tu responsabilidad, ese es tu rol como padre. Y lo otro es que evita que se desalienten o se desanimen, como dice la parte final de Colosenses 3:21, para que no se desalienten. ¿Y cómo puedes lograr eso? Bueno, siguiendo la instrucción que el Señor da de manera clara, tal como lo dice, pedir perdón cuando les has fallado y amarlos de la manera como Dios los ama. Quiero concluir con esto. Dios es el creador del matrimonio y la familia. Y para obtener un hogar cristocéntrico es necesario ser un creyente y seguir el orden que Dios ha establecido y cumplir el rol que Él le ha dado a cada miembro del hogar, tal como lo hemos visto hoy en Colosenses del 3, del 18 al 21. Vamos a orar. Dios, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de poder venir y hablar acerca de lo que usted quiere para formar un hogar cristocéntrico. Le pido, Señor, que cada uno de nosotros sea responsable en cumplir esos roles que usted ha establecido en la relación matrimonial y en la relación familiar. Gracias, Dios, por recordarnos estos principios tan importantes para tener una familia como usted quiere que la tengamos. Gracias por eso, Dios. Le damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Quisiera invitarlos para el próximo sábado a las 6 de la tarde que vamos a tener nuestra reunión general de iglesia en una plataforma nueva en YouTube. Así que los invito a que estén pendientes en la información que estamos dando a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga.